Bueno, estamos hablando, ya lo anticipábamos recién, Avi. Vamos a Sí. hablar con el doctor Diego Vega Lawin, que es especialista en neurofisiología clínica y socio fundador de la Fundación Argentina de Neurofisiología Clínica. ¿Qué tal, Sí. Diego? Abigail Lasalle y Cristian Romero, te estamos saludando y vamos a tratar el Hola, tema de bien. terapia intensiva que nos da como curiosidad también, ¿no? Le decía Avi, todos tuvimos alguna vez algún conocido o algún familiar en terapia intensiva y uno no sabía si hablarle, no hablarle, si escuchan, si sienten. Y para esto te convocamos para desarrollar un poco este tema. ¿Cómo estás? Hola Cristian, hola Abigail, y bueno, gracias por invitarme. Vega Layún es el apellido, yo sé que es un poquito difícil de pronunciar, pero bueno, suelen Hay un. pronunciarlo al revés. Sí, Layún, que Layún. significa la fuente en árabe, aparentemente, no Mirá sé, no vos, son mis no ancestros. sabía. Mirá qué Sí. viola. Bueno, ¿Tenés parte de familia que viene de los árabes? mirá, no, la verdad que mi tatarabuelo entró por Brasil. Es Ah, por encontrarle algún significado, alguna palabra que se le asemeje, porque algunos decían que era francés, ah, pero no sabemos realmente. Pero bueno, es Layún, es Layún. bien, bien, buenísimo. Y respecto a la pregunta que me hizo Cristian de los pacientes en terapia intensiva, que hago una aclaración. Yo soy médico, no soy intensivista, soy médico neurofisiólogo clínico, pero cada uno aporta dentro de su especialidad los conocimientos que cada uno tiene, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos hace mucho tiempo unos estudios específicos que se llaman potenciales evocados, entre otros estudios que hacemos para los pacientes que están en coma, para los bebés, muchas veces que son prematuros, tenemos que saber si ese bebé realmente siente, escucha o ve, para después, bueno, ajustar los tratamientos, las medicaciones. En pacientes adultos que están en coma, para saber si hay alguna disfunción de su cerebro, hacemos estos estudios hace bastante tiempo. ¿Qué sucedió ahora? Que es como que se levantó una especie de muro de Berlín con todos los pacientes que están en terapia intensiva y muchos conocidos y familiares nos preguntaban a nosotros, los que estábamos dentro del ámbito médico, qué pasaba con sus pacientes que estaban dentro, ¿no? Porque antes tenían acceso a comunicarse y Claro. demás, y ahora es como que ya de repente se cortó todo. Y ahí surgió una cuestión que hace tiempo ya conocemos, que aquellos pacientes que están en estado de inconsciencia, porque el coma es un estado de inconsciencia, se benefician mucho de tener contacto con sus seres queridos. Hay varios tipos de estado de inconsciencia. Te pongo un ejemplo de una cirugía que acabamos de hacer hoy, por ejemplo, cuando el anestesiólogo despierta al paciente, lo primero que hace es llamarlo por su nombre. Es como que está recibiendo una información familiar de alguna manera que lo hace despertar. Imagínate qué tan potente es que además de ser llamado por su nombre, esto se ha hecho por un familiar. Esto desde el punto de vista más humano, digamos. Cuando vos sos un paciente que está en coma, en una cirugía lo que debe despertar, lo llamás por su nombre y por más que lo cachetees, lo zarandés, el paciente no va a responder. Pero lo llamás por su nombre, siente un estímulo familiar y abre los ojos así de grande. Wow. Lo mismo pasa, sí es así, cualquiera que haya estado en quirófano sabe que esto es así. Nosotros esto lo venimos estudiando por qué sucede. Digamos que nosotros con estos estudios que llaman potenciales evocados, medimos la actividad eléctrica cortical y vemos que cuando el paciente recibe un estímulo familiar, la actividad cortical cambia completamente. ¿De acuerdo? Eso desde el punto de vista de investigación, neurofisiológico y completamente aplicable en la clínica. Ahora, desde el punto de vista de los familiares, extendemos la pregunta, trazamos un puente entre la ciencia y lo humano. Nosotros sabemos perfectamente y hace mucho tiempo que los pacientes que reciben visitas y mantienen conexión con los seres queridos se benefician. No solamente lo medimos en su actividad cerebral, que tenemos forma de demostrar que eso le influye, sino también en todos sus parámetros vitales. A la hora de quitarlo del respirador, a la hora de ajustarle la medicación, a la hora de despertarlo, e incluso aquellos pacientes que ya están iniciando el viaje al más allá, sus parámetros hemodinámicos se modifican cuando sus vidas se van apagando y están en contacto con los seres queridos. Impresionante. Vos sabés que a mí realmente no me ha tocado tener parientes o familiares, diríamos, o algún amigo muy cercano en coma, diríamos, en terapia intensiva, pero sí me acuerdo que de hecho un conocido mío me contaba que cuando estaba su papá conectado a un respirador y que no podía, que ya estaba prácticamente, viste, cuando decís, bueno, hay que desconectarlo porque ya no tiene ningún tipo de actividad cerebral, todos estaban diciendo, no, 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 pero no, no lo desconectemos porque es necesario, porque nosotros, él nos escucha, porque él tiene reflejos. Y mientras vos estabas hablando me pasaba lo mismo
y me acordaba de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati pasaba igual, o sea, él, la mamá contaba, y de hecho los amigos contaban que cuando iban a tocar la guitarra, le cantaban y demás, él tenía como especies de movimientos, tanto en la cara como en las manos. ¿Y eso cómo se entiende? Porque uno desde el lugar del querer, diríamos, se abraza a la creencia del que está todavía acá entre nosotros. ¿Pero es Claro. así? Bueno, sí, la respuesta desde el punto de vista médico y humano es ilegal, es que está entre nosotros hasta que deje de estarlo. Y lo que mucha gente admite con rubor y manifiesta estas experiencias con cierta vergüenza, porque piensan que viven un platillo volador, es completamente real y demostrable desde el punto de vista científico. O sea, no es que es algo raro que un paciente cuya actividad cerebral puede ser no detectable, pero no quiere decir que algo que sea no detectable no exista. Ojo, porque nosotros también tenemos un límite hasta donde podemos detectar actividad cerebral. Hay otra barrera en que la actividad cerebral se hace muy chiquitita, muy bajita, y nosotros no llegamos a detectarla en todos los casos. Hay muchos matices científicos y técnicos que no quiero entrar en detalle acá. Pero, volviendo a la pregunta, uno de los últimos sentidos que se apagan cuando uno va dejando este mundo es el oído. Vos podés tener potenciales evocados visuales ausentes, potenciales evocados somatosensitivos, que es los táctiles, ausentes, pero el oído está presente hasta el último de los momentos. Y es el primer sonido, el primer sentido que se despierta y que nosotros podemos medir con un paciente que está recuperando el coma o una anestesia también. Claro, por eso el nombre, diríamos, por eso el nombre para llamarlo cuando sale de la anestesia. Exactamente. Bueno, nosotros utilizamos lo que se llama, ahora voy a entrar un poquito en materia, pero no aburrirlos. Nosotros llamamos el fenómeno del bicho extraño, así como se traduce cuando una persona la llama por su nombre y la actividad cortical cambia completamente su ritmo. Se forma una onda que se llama P300, y eso lo utilizamos también para diagnosticar chicos con autismo, Asperger, con demencia, en pacientes en coma. Bueno, se llaman potenciales cognitivos. Lo raro en nuestra sociedad es que te llamen por tu nombre. Un oyente puede estar escuchando a un médico hablando, se puede estar quedando dormido, podemos detectar que esos estímulos le llegan al oído, pero no sabemos si lo entiende o si le está significando algo. Sin embargo, cuando se desarrolla, yo te llamo, por ejemplo, Abigail, enseguida vos tenés una reacción diferente en cuanto al discurso, se te abren los ojos, se te dilatan las pupilas, o tenés una onda que nosotros detectamos que se llama P300 en el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, el fenómeno del evento extraño lo usamos para muchas patologías, para identificar muchas patologías, y también podemos saber que un paciente que está en coma y que recibe ser llamado por su nombre, escucha su nombre y lo interpreta a un nivel más cognitivo. Mira, depende también, me parece que depende, al menos a nivel personal, que me ha tocado vivir experiencias así cercanas, depende también el médico que toque en la terapia, ¿no? Porque muchos, lo que decía Abigail, muchos te dicen son actos reflejos, ¿no? Son actos reflejos, y uno por ahí se aferra a que ese familiar lo está escuchando y eso llamado acto reflejo quizás es una reacción a un estímulo que uno le está dando o tocándolo o hablándole como vos decís. Bueno, Cristian, hay que matizar. A ver, no todos los pacientes en coma son capaces de ver, sentir, escuchar. De hecho, nosotros tenemos que dar signos de alarma cuando esos sentidos se van apagando. Y también es cierto, Cristian, que hay actos reflejos. Hay pacientes que están en estado de muerte, digamos, se pueden mover. Moverse, el profesor Luigi Galvani ya en 1400, si mal no recuerdo la fecha, demostró que aplicándole corriente eléctrica los pacientes se podían mover. Hace mucho tiempo sabemos que pacientes que no es inherente a la vida el movimiento. Y hay muchos reflejos medulares que se liberan, pero pongo sin la muerte y la vida, pacientes que están completamente con la médula seccionada y tienen reflejos exacerbados o exagerados. O sea, el movimiento no implica vida, pero el sentido sí. Cuando un paciente siente, escucha o ve, eso es inherente a la vida. Y es ahí donde nosotros, como neurofisiólogos, tenemos que detectar lo que el paciente siente, escucha o ve. Porque si un paciente siente, escucha o ve, es vida. Hay reflejos, tampoco quiero confundir a todos que me están escuchando que un movimiento implica vida. No, es verdad, hay actos reflejos. Es un tema muy delicado, hay que abordarlo con mucha delicadeza. Y cada paciente que está en estas situaciones límites tiene que ser muy estudiado antes de comunicar a los familiares qué es lo que está pasando o ayudarlos a tomar una decisión. Ahora, te voy a hacer una pregunta, si me permitís, Avi. Por supuesto. Saliendo de terapia intensiva, ¿sí? Sí. A mí me ha pasado en alguna oportunidad, por ejemplo, estar durmiendo y entrar en un estado de inconsciencia en donde yo escuchaba lo que pasaba a mi alrededor, pero yo no podía moverme.
era como que yo me veía, quizás, no sé si tiene que ver esto o tiene una explicación, ¿no? Pero lo he buscado y por ahí le han dado otras vueltas como viaje astral y no sé qué otra cosa, pero bueno, me sale esta pregunta. Yo estaba en estado de inconsciencia, veía lo que pasaba a mi alrededor, escuchaba lo que hablaban, pero yo no podía moverme. Y en otra oportunidad hasta quería tocar a la persona que tenía al lado mío diciéndole despertame y no podía. No, Cristian, eso de que pasa es completamente fisiológico si pasa pocas veces y ya puede ser patológico si pasa muy frecuentemente. Cuando vos estás dormido se produce un estado de atonía, o sea, el cerebro se desconecta de los reflejos medulares del cuerpo para que vos no actúes. De hecho, en el sonambulismo se da que esos mecanismos de desconexión no están desconectados y el paciente actúa todo lo que le pasa en el sueño. De hecho, tiene que suceder que vos te quedás paralizado cuando estás dormido, en estado de hipotonía. ¿Entendés? Eso tiene que pasar. Hay situaciones límites que se llaman alteraciones del sueño, una parálisis del sueño, cuando vos te despertás y no te podés movilizar. Eso es normal que pase de vez en cuando, es una respuesta límite de un fenómeno completamente fisiológico, lo que no es normal es que te suceda siempre. Claro. Bueno, muchas gracias. Entonces, buena respuesta. Por favor, sos normal, sos normal. Es normal que pase y es normal que sea. Si no sería un peligro. Pero a ver, vos hablabas que todavía no hay un montón de cosas que se pueden decir, funcionan de tal o cual manera o hacen tal o cual cosa a nivel cerebral, porque todavía falta o no se ha llegado, diríamos, a estudiar. ¿Cuánto se sabe del cerebro, del comportamiento del cerebro? Bueno, Abigail, y ahora voy a entrar por un abordaje profesional y algo personal. Gracias a Dios, no podemos entrar en los pensamientos de todas las personas. Hay una zona límite en donde con la ciencia no podemos avanzar más allá. O sea, yo no sé cómo vos ves el color rosa, no sé cómo lo ve Pepito o Juancito, ni siquiera eso sabemos. O sea, hay cuestiones de interpretación que ya van muy profundo. Nosotros con estos ecosondas que podemos colocar en el cerebro, estos electrodos, podemos llegar hasta cierto nivel. Después en la zona abisal, casualmente los P300 son potenciales que ya están en esta zona abisal, a donde ya no podemos detectar hasta dónde ese paciente interpreta lo que ve. Y ya hay una zona que gracias a Dios, y esperemos que siga así, que sea parte de la intimidad, que es completamente íntima y desconocida, de cómo cada paciente piensa, ¿no? Cómo cada paciente interpreta al color. Hay una zona que nos topamos en la ciencia con un límite. Entonces, de la ciencia sí sabemos y muchísimo. Y la especialidad mía, que es neurofisiología clínica, si bien es una especialidad bastante antigua, no es algo nuevo, aunque en Argentina no es muy conocida, avanzó muchísimo porque es muy dependiente de la informática. Entonces nosotros, con equipos portátiles, tenemos mucha más tecnología que 10 misiones Apolo, ¿entendés? Hace 10 años teníamos unos electroencefalógrafos, una manera de matar el cerebro mucho más limitada, primitiva, que lo que tenemos ahora con cualquier teléfono celular, ¿entendés? Wow. De hecho, te pongo un ejemplo medio raro, pero te lo pongo. Yo con un teléfono celular entré. Un colega me estaba pidiendo una interconsulta con un paciente que estaba siendo operado acá en Argentina, yo estaba visitando a mi hijo, que lo tengo en España, y con un teléfono celular entré, digamos, dentro de su actividad cerebral, dentro de un quirófano, intercambiamos conocimientos, o sea, parámetros, hice mover al paciente desde España, desde mi teléfono celular, para terminar de comprobar que lo que tenían dudas en un quirófano en Argentina sea lo que se veía. Fue una situación excepcional, de emergencia, pero se resuelve con una tecnología que tenemos en la palma de la mano. Yo cuando terminé de hacer eso, digo, es increíble, esto me lo contaban cuando era chico, y me parecía una cosa loca. Y ahora la tecnología nos tiende puentes que nunca antes habíamos imaginado para ayudar profesionalmente a las personas. Impresionante. La verdad me quedé atónita con lo que me estás contando, increíble. Porque uno, además como paciente, vos porque estás muy familiarizado a las cuestiones de salud, estás familiarizado a la tecnología, a atender esos puentes, pero uno como paciente está acostumbrado a ir y hacerse el estudio básico, ¿viste? Qué sé yo, no sé, te vas a hacer la tomografía computada, qué sé yo, esas cosas que no... Bueno, te agradezco, Abigail. Te agradezco, Abigail, este concepto y me gustaría que te voy a meter dos conceptos. Mirá. Dale. La medicina y te habla alguien que se súper especializó, yo estoy en Europa, estoy viviendo 16 años, me recontra especialidad porque era la moda, me especialicé porque era la moda. Pero lo que me doy cuenta es que lo que falta es lo básico. El médico de familia, el médico que te escucha y que te orienta porque sabe, a lo mejor no el último componente de la Sinopharm o del Sputnik, pero sabe más acerca de vos.
Eso es el 90% de la ecuación, ¿entendés? Lo mismo cuando la gente se va a hacer estudios. No confundas lo que es hacer un electrocardiograma con una consulta con un cardiólogo que además te hace un electrocardiograma. Lo que yo hago es una consulta médica que termina con un estudio complementario. Ejemplo concreto. Yo te puedo hacer a un paciente que está en coma, a un bebé. No tengo respuestas de potenciales evocados visuales. Yo no puedo decir que el bebé está muerto, ¿me entendés? Es un bebé que puede estar ciego. Entonces, la clínica es muy importante poner estos hallazgos en un contexto. Entonces, todo empieza por la base, por una consulta médica que continúa con lo que llamamos estudios complementarios. O sea que es muy cuidadoso cuando uno empieza a construir el diagnóstico por el tejado. Se empieza por el médico de familia, no se empieza por el estudio complementario, se empieza por una consulta médica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que fallamos acá, tenemos mucha tecnología, tenemos mucha computación, pero lo que fallamos acá es en escuchar a la gente y brindar esa atención del médico de toda la vida que no hay ahora. Y por eso, los familiares, los amigos te consultan a vos porque sos el médico referente, el amigo de la familia. Sí, claro. Y no termina siendo el consejero de medicina general, porque es lo que no hay. Un médico de medicina general que atiende a la familia. Es cierto, es muy difícil encontrar el médico de cabecera. De hecho, yo te digo, hasta yo misma, si yo me empiezo a hacer yo no tengo médico de cabecera, creo que, o sea, siempre voy como de random, ¿viste? Va haciendo, según a dónde esté, según a dónde vaya, según con qué médico me atienda, que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Pero realmente es cierto que ya, si pregunto en mi círculo directo, creo que ninguna persona debe tener médico de cabecera. Y te voy a hacer de abogado del diablo, Abigail, porque después terminás yendo, no, ¿para qué voy al médico de cabecera o al médico de familia si termina pidiendo interconsulta con el especialista? Porque es el médico en donde vos tenés que hacer pie, cabeza de playa. Él te va a mandar a que te veas con el especialista de columna, va a recibir la respuesta, o va a mandar conmigo a que esté haga un potencial evocado en electromiografía. Él recibirá el resultado, después podrá estar de acuerdo o no con lo que yo le digo, o lo que te dijo el cirujano, o, a ver, si a vos te duele la cabeza, no vas a ir al neurocirujano. Si a vos te duele la espalda, no va a ser el cirujano de columna. Empezá por el médico de cabecera. Pero bueno, conseguir uno bueno, que te dé bola, es lo difícil. Es re difícil. A los que escuchan esto, no tengan prurito a la hora de pagar una consulta del médico del barrio, de su barrio, hacerle un regalo, volver ustedes como pacientes. Nosotros como médicos a volver a comunicar y los pacientes volver a conquistar ese médico de familia, que lo tienen muy mal conceptuado, infravalorado. Nosotros como pacientes, ya me pongo del lado del paciente, tenemos que volver a conquistar nuestro médico de barrio, nuestro médico de familia para que nos vuelva a asesorar. Nosotros agarramos el toro por las astas como pacientes. ¿Qué ibas a decir, Cris? No, que sí, hay como mucha falta de empatía quizás en los profesionales de la salud muchas veces, y cuando uno encuentra un profesional que tiene esa cosa que tenía el médico que nos contaba o me contaba mi mamá, mi abuela, que iba y que le consultaba, y de hecho me ha pasado de encontrarme con 2 o 3 médicos. Uno es el doctor Marcos Liguori, que lo conocí a través de chateando y que me está dando una mano gigante con un familiar, pero una empatía que el médico de cabecera de esa familiar no lo tenía. No lo tenía, y este doctor, sin conocernos, se brindó de una manera que, la verdad, nos sacamos el sombrero y estamos súper agradecidos. Y noto eso, y muchas veces por ahí hasta con residentes, que uno va y se creen que por el tener un delantal tienen que perder esa empatía y contestan mal, o no te explican bien, pero ha pasado, lo he visto no solo en casos personales, sino presenciado discusiones de otros pacientes. Y cuando uno encuentra un médico, como dice Diego, con esas características, la verdad que se siente muy bien y le da ganas de continuar con ese médico. Ahora le hiciste un buen regalo al doctor Lugoni, supongo. Estoy en eso, sí, claro que sí. Es importante claro que reconocerlo, porque también hay Obvio. que mimar a los médicos que te dan bola. Estamos en un sistema muy, ¿cómo decirte? Muy mega intervenido, institucionalizado. Ahora lo que se pregunta es, ¿qué tal es el hospital tal? ¿O qué tal es el hospital tal? Son 4 paredes, un techo. No te preguntan qué tal es el médico tal, ¿entendés? Entonces hay que volver a humanizar la medicina. ¿Entendés? Como que yo te preguntaba, ¿qué tal son los pacientes del hospital Durán? ¿Qué sé yo? No, ¿qué tal es Cristian Romero? O sea, ¿qué le pasa a este chico? ¿Qué tal está el médico? Y cuando vos te encontrás con esa joya, que es poco frecuente, que es poco habitual, también tenés que cuidarla.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, Totalmente de acuerdo. absolutamente. Diego, la verdad encantadora la charla y más que esclarecedora, así que muchísimas gracias por los consejos y porque vamos a empezar también a trabajar con nosotros, Cris, entre acá en el programa y demás, que me parece que la comunicación es el puente habitual para poder dar a conocer estas cosas, que se empiece a humanizar la medicina y que empecemos a ir a los médicos de cabecera en principio. Buscar. Exactamente, Abigail, exactamente. No Buenísimo. confundir lo que es una nota periodística, lo que son consejos generales con una consulta médica. La consulta médica es un acto privado, íntimo, confidencial e individual para cada paciente. Estamos en una medicina mega institucionalizada donde un ministro, quien sea, marca el mismo tratamiento para una persona de 90 que para un bebé de 3. No es así. Y nosotros médicos tenemos que hacer una mea culpa en qué fallamos a la hora de perder la confianza en nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Pero volver a tender puentes y cuenten conmigo para eso. Dale, me encantó. Gracias, Diego, un placer. Gracias, Diego. Gracias a ustedes.